Hola a todos, comenzamos con la segunda parte del sistema nervioso. Recuerden que es un tema difícil, vimos las generalidades en el video anterior y hoy vamos a ver el sistema nervioso central con sus diferentes partes y los conceptos grandes y al final algo del sistema nervioso periférico con su parte sensorial. Presten atención, guíense con el apunte, cualquier duda me preguntan. Bueno, cuando hablábamos del sistema, del sistema nervioso central, recordamos que teníamos el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está subdividido en diferentes partes. Es lo que está dentro del cráneo. El cráneo es el hueso, donde está la cabeza, está por detrás de la cara. Bien, va a estar dividido por cerebro, cerebelo, diencéfalo y tronco cerebral. Nosotros vamos a ver estas cuatro partes ahora, específicamente cuáles son sus funciones, cómo están formados. Bien, si yo pregunto, ¿el encéfalo es central o periférico? Central. ¿Cómo está formado el encéfalo? Tenemos que poder decir, está dividido en cerebro, cerebelo, diencéfalo, tronco cerebral. ¿Cuál de estas opciones pertenece al encéfalo? Bien, acá tenemos cuatro opciones. Bueno, arrancamos por el cerebro, que viene a ser como el gran director o jefe de todo lo que sucede en nosotros. Bien, como dice ahí, centro de control de las actividades de supervivencia, todo va a depender de él. Va a recibir e interpretar las señales. Ya hablamos de las aferencias, que es lo que viene de afuera hacia adentro, las eferencias, que son las que van a salir. Es decir, a través de aferencias va a recibir las señales y las va a interpretar en todas sus zonas, en sus lóbulos. Y a través de eferencias va a controlar los movimientos porque va a dar la orden para que se realicen. Bien, se encarga de la organización de emociones, miedo, dolor, alegría, todo eso. Nos ayuda al aprendizaje, a todo lo que tiene que ver con pensar. Bien, desarrollo de facultades intelectuales, como dice ahí, pensamiento, memoria, aprendizaje. Y algo que es re importante es que es el que se encarga de mantener un equilibrio entre todo lo que nos va pasando. ¿Sí? Es el encargado de que si hay algo que está fallando, dice, che, está fallando tal cosa. Ah, bueno, para arreglar esto tenemos que hacer tal cosa. El equilibrio, es decir, lo más importante, que todo esté en equilibrio para poder vivir en salud. Va a estar formado por hemisferios cerebrales, que son dos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, que van a estar conectados entre sí por sustancia blanca. Recuerden, todas estas estructuras se dividen en sustancia gris y en sustancia blanca. La sustancia gris eran los cuerpos neuronales, los núcleos, y la sustancia blanca eran los axones que iban a ir comunicando diferentes sectores. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que ya vinimos viendo. Tienen bien con nombre específico todo lo que estamos nombrando y cosas que vamos a ir viendo. Palabras como tálamo la vamos a ver ahora, hipófisis lo vamos a ver cuando veamos sistema endocrino, cerebelo es una de las partes del encéfalo, bulbo raquídeo es una de las partes del encéfalo, médula espinal es una de las partes del sistema nervioso central que está por debajo de todo lo que vamos a ver ahora que viene del encéfalo. Tenemos el cráneo, que es la parte ósea que recubre nuestro cerebro, las meninges, que eran las envolturas que tenían para protección y para nutrición. Acá tenemos el mismo corte que teníamos recién, pero este es un pedazo de plástico, ¿no, chicos? Pero bueno, para que ustedes puedan ver, bien a la izquierda, así como un arbolito que tiene blanco, es el cerebelo. Arriba está todo el cerebro. Lo rojo es la parte arterial. El cerebro está muy irrigado. El famoso ACV, accidente cerebrovascular, tiene que ver con que hay algo vascular que falla en el cerebro. Miren todos los hilitos y muchos que no se ven. Si hay una piedrita o un taponcito que se genera en alguno de esos, lo que va a pasar es que va a haber un sector que no va a recibir sangre. Como ya sabemos, si no recibe sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a faltar el oxígeno.
no se van a ir los desechos y bueno, y todo lo que ya hemos visto. Lo blanco acá del medio es el cuerpo calloso, que es lo que interconecta a nuestros dos hemisferios. Bueno, acá tenemos de nuevo otra imagen, visto desde arriba, como se ve, parece un laberinto. Y visto de costado con los diferentes lóbulos, que lo que vamos a hacer ahora nosotros es ver los lóbulos, cuál es la función que tiene cada uno, que eso es re importante y lo pregunto siempre. En un par de diapositivas va a estar eso. Pueden imaginarse cuál es el lóbulo más anterior, cuál es el lóbulo más posterior, bien, para que puedan ubicarse. Bueno, tenemos dos hemisferios, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, que están formados por una corteza cerebral, que es la parte gris, que es la parte consciente, bien, y que como dice ahí, cuantos más pliegues tenga, más inteligente uno es. ¿Vieron? No pueden, chicos, saber cuántos pliegues tienen en este momento, pero espero que todos tengan muchos pliegues para probar fisiología. Bien, y después, subcorticalmente va a haber sustancia blanca, que yo esa información la puedo enviar a la corteza para que yo la haga consciente. Lo consciente o lo inconsciente no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero consciente es cuando yo me doy cuenta de las cosas, inconsciente es cuando están por ahí y no lo sé. El otro día les hablé un poquito, o lo hablé en el vivo que tuve, cuando uno aprende a manejar, uno piensa cada cosa que va haciendo, uno es consciente de que aprieta el acelerador. Cuando uno anda en bicicleta, uno piensa en cómo tiene que poner el pie, mira, y cuando uno ya eso lo automatiza, ya pasa a ser inconsciente y no piensa en lo que está haciendo. En el caso de manejar, uno no piensa, tengo que apretar el embrague, soltarlo de a poquito, poner primera, poner segunda. Bueno, a eso me refería. Bueno, separado por la hoz del cerebro, la hoz es una parte, es una de las mismas membranas que forman las meninges. Están subdivididos. El problema de este tipo de separaciones a veces es que se inflama un sector, una meninge, y eso genera que se comprima todo el hemisferio. Bien, hay surcos más profundos que otros. Los más importantes son la cisura de Rolando y de Silvio, que van a dividirnos nuestros lóbulos. Bien, vamos a tener el lóbulo occipital, frontal, parietal y temporal, que son los más importantes que vamos a ver nosotros. Después está el límbico, el insular, que tienen más que ver con la parte emocional. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Y estos lóbulos se dividen en áreas, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que yo quiero que ustedes presten bien atención. Vamos a tener en estos hemisferios zonas de sustancia gris en forma de núcleos, se llaman los núcleos de la base, que van a participar en el control del movimiento, que lo vamos a ver, que es la vía extrapiramidal después. Lo importante es saber que hay zonas de sustancia gris, que se forman, hay cisuras y se forman lóbulos. Eso es lo importante, las cosas generales. Bueno, en nuestra corteza cerebral se van a elaborar los movimientos voluntarios, ¿bien? Es donde lo que nosotros sentimos del exterior lo vamos a hacer consciente, y además es donde se va a almacenar toda la parte de las funciones psíquicas. Esto que vemos acá son las circunvoluciones, ¿bien? Ustedes van a ver que del lado izquierdo dice sensitivo, del lado derecho dice motor. Bueno, esto lo vamos a tener adentro de la cabeza en el área sensitiva o en el área motora, y tiene que ver con la cantidad de receptores que va a tener cada una de estas partes. Si miramos la parte sensitiva, podemos ver que la mano, el dedo índice, tiene mucha sensibilidad, la boca, todo lo que es la parte de los labios, cachetes, y así lo mismo con diferentes partes. Cuando vamos a la parte motora, vamos a ver que la boca, la cara, tiene muchísimos músculos, va a tener muchísimos nervios que van a llegar a toda la cara. Lo mismo que la mano. Piensen que nosotros como seres humanos la mano es terriblemente útil y le damos mucha importancia. Lo que tenemos que saber de acá es que cuanto más grande sea el dibujo a nivel de mi área,
mayores receptores, mayores nervios a ese sector va a haber. Del lado sensitivo, para sentir. Del lado motor, para ejecutar movimientos. Bueno, esto es lo que yo digo que es importante, saber en cada lóbulo qué es lo que qué tipo de información va a llegar. Recuerden, tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, que se comunican por el cuerpo calloso, que son un montón de sustancia blanca que intercomunica. Como vamos a ver más adelante, lo que a mí me llega al lado izquierdo es información que viene del lado derecho, lo que a mí me llega al lado derecho es información que viene del lado izquierdo, porque la información se cruza. Bien, lóbulo frontal, intelecto general y el control motor. Es decir, nuestro control motor y el intelecto general va a estar ubicado en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que está bien adelante, por adelante de la cisura de Rolando, bien adelante. Lóbulo frontal, frente, le sirve la referencia, ahí está el control motor. Por detrás de este va a estar el lóbulo parietal, tengan cuidado que está en otro orden. El lóbulo parietal, ahí va a ser donde llegue la entrada sensora general y su interpretación. Es decir, cuando yo toco algo caliente, va a llegar a esa parte, a mi lóbulo parietal, donde va a estar el homúnculo, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, va a llegar ahí, que está por detrás del lóbulo frontal, en el lóbulo parietal. Por debajo, a la altura del oído justamente, está el lóbulo temporal, es un lóbulo más intermedio, que va a ser el encargado de la entrada auditora, todo lo que tenga que ver con la audición, y su interpretación. Y por último, otro lóbulo importante es el lóbulo occipital, que es el que está atrás, está sobre la nuca, en la parte más inferior de nuestro cerebro. Típica caída de cabeza o cabeza, cuando uno se cae para atrás, que siempre pierden la vista en las novelas, bueno, capaz que antes, ahora son muy jóvenes ustedes. Bueno, en la parte posterior de nuestro cerebro tenemos la entrada visual y su interpretación. Importante tener en cuenta esto: lóbulo frontal adelante, en el medio el parietal, atrás el occipital y a los costados de las orejas el lóbulo temporal. Bueno, acá lo que tenemos es lo mismo de recién, pero puesto de otra forma. Tenemos área de la sensibilidad somática, es decir, cuando llega la sensibilidad. Lo que antes habíamos dicho en el área parietal, esto es lo mismo. Detrás de la cisura de Rolando es donde está el hemisferio parietal, el lóbulo parietal, el área parietal. Llega la sensibilidad de mi cuerpo contralateral. ¿Qué significa? Si yo con mi mano izquierda toco algo caliente, esta información va a llegar a mi área de la sensibilidad somática derecha, porque la información cruza. Bien, área motora, delante de la cisura de Rolando. Dijimos que estaba en el área frontal, ese homúnculo que habíamos visto antes. De ahí van a partir la vía piramidal, que la vamos a ver más adelante, mucho más detenidamente, que tiene que ver con los movimientos voluntarios del hemicuerpo contralateral. ¿Qué significa esto? Que yo para patear una pelota con mi pierna derecha, la orden va a nacer en mi área motora izquierda, porque la información va a cruzar en el bulbo raquídeo y va a ir hacia la pierna derecha. El área auditiva en el lóbulo temporal, como dijimos antes, que está acá en el medio, a la altura de las orejas. Área visual en la parte posterior, que es donde está el lóbulo occipital. Y después tenemos el área de Broca y el área de Wernicke, que tienen que ver con el lenguaje. Bien, el área de Broca está en el frontal y la de Wernicke en el temporal. Bueno, funciones de los núcleos de la base. Esto también lo vamos a ver más específicamente más adelante cuando veamos la parte del control motor. Forma la vía extrapiramidal, que se encarga de los movimientos automáticos. Vamos a tener dos diferentes vías de formación del movimiento. La vía piramidal, que es la que nace en la corteza motora, que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y la vía extrapiramidal, que nace de los núcleos de la base, que tiene que ver con, por ejemplo, andar en bicicleta, manejar un auto, los ejemplos que yo siempre le pongo, que eso es lo automático. Uno puede pensar cómo hacerlo y hacerlos voluntarios, pero generalmente son cosas que uno hace automáticamente. Bueno, ahora estamos en el diencéfalo. Recuerden, el diencéfalo es una de las partes que forma el encéfalo. Acuérdense que eran 4. Bien, está dividido en 4 partes, 2 más importantes para nosotros. El subtálamo y el epitálamo existen, pero nosotros nos vamos a centrar en el tálamo y el hipotálamo. Bien,
Está ubicado, ahora vamos a verlo en la foto que está acá al lado, en el entremedio de los dos hemisferios cerebrales. El tálamo es el centro de integración sensora. Siempre todo lo que sentimos va a pasar por el tálamo, va a ser como si fuera una estación de relevo y el tálamo lo va a mandar al área que corresponde. Recordemos, si yo toco algo frío, algo caliente, eso tiene que ir a donde van las sensaciones, lo que hablamos antes. Entonces el tálamo le dice, ¿a dónde lo mando? Ah, sí, lo mando al parietal, al área sensitiva. Perfecto. Estoy mirando la tele. Ah, mirá, eso que estoy mirando, qué lindo paisaje. Entonces lo mando al lóbulo occipital. El tálamo dice, ah, bueno, mandar al lóbulo occipital. Eso es lo que hace. Y el hipotálamo, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema endocrino, que es el último tema del año, tiene que ver con las funciones vegetativas. Tiene que ver con el control de las temperaturas, la parte hormonal, con mantener el equilibrio interno. Bueno, seguimos bajando un poquito más acá a nivel del sistema nervioso central. Vamos a encontrarnos con el tronco del encéfalo. Bien, que tiene tres partes divididas que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Vamos a dar un par de tips de cada uno de estos. Bien, acá la sustancia gris la tenemos en forma de núcleos y la sustancia blanca lo que va a hacer es conectar con vías que van hacia arriba, ascendentes, hacia la parte de la corteza o hacia abajo, hacia la médula, conectando estos núcleos. Lo importante acá es que tenemos, como dice ahí, los centros de regulación de la función cardiovascular y los centros de control de la respiración. También tenemos el nacimiento de los pares craneales, que son 12, que los vamos a nombrar más adelante. Importante, algo que vamos a ver más adelante, a nivel del bulbo raquídeo, que es la parte más inferior de estas tres partes, tenemos el cruce de la pirámide vulvar, el cruce de nuestra parte motora voluntaria. Es importante saber que a nivel del bulbo raquídeo tenemos el cruce de las fibras motoras, la pirámide vulvar o como quieran ustedes recordarlo para mayor facilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de que si el movimiento yo lo hago con la mano derecha, la señal sale de la parte izquierda de mi corteza motora? ¿Se cruza dónde? En el bulbo raquídeo. Bueno, seguimos con nuestras partes del sistema nervioso central. Recuerden que el encéfalo se dividía en lo que era el cerebro, el diencéfalo, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Bien, el cerebelo está ubicado en la parte posterior, como lo tienen ahí, sería posterior al tronco del encéfalo. Está dividida anatómicamente lóbulo anterior y vermis, lóbulo posterior y lóbulo floculonodular. Dato anecdótico. Tenemos la sustancia gris, va a estar en la corteza cerebelosa, es decir, alrededor del cerebelo, y internamente va a estar la sustancia blanca, que lo que va a hacer es unir los diferentes núcleos que tenemos en el cerebelo. Bien, lo importante es la función, que se va a dividir en tres funciones distintas que vamos a ver en la próxima diapositiva. Como dice ahí, se conecta con el tronco del encéfalo a través de pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, que lo unen con las diferentes partes del tronco del encéfalo, que recuerden que está por delante, ahí lo pueden ver en el mismo dibujito. Lo más importante de todo es que el cerebelo es lo que nos va a permitir hacer movimientos coordinados, armoniosos, lindos. Parte importante del cerebelo, tiene tres partes que nos va a ayudar con todo lo que es el movimiento. Vestíbulo cerebelo o arquicerebelo, espino cerebelo o paleocerebelo, cerebro cerebelo o neocerebelo. Son tres partes que cada una tiene diferentes funciones. Con respecto a su nombre, tiene que ver con la parte más anatómica, con las diferentes partes del cerebelo, que no nos importa mucho. Pero tenemos que saber específicamente cada uno cuál es su función. El vestíbulo cerebelo o arquicerebelo tiene que ver con la regulación del equilibrio. Va a recibir aferencias, es decir, información que llegue de los receptores vestibulares del oído. Todo lo que tenga que ver con el equilibrio, con el si yo camino en línea recta o no, si yo me paro en un solo pie, si lo puedo lograr o no. El equilibrio que está relacionado con el oído. Bien,
Segunda parte, espinocerebelo o paliocerebelo, tiene que ver con el tono muscular y la postura. El tono es un estado de semicontracción que tienen los músculos. Bien, esta parte del cerebelo va a recibir información músculo-tendinosa para poder decir si está bien o está mal ese tono muscular. Bien. Y por último, el cerebro-cerebelo o neocerebelo tiene que ver con la coordinación muscular y regular el ajuste en la secuencia de movimientos. Piensen, ustedes para patear una pelota tienen que tener un montón de coordinación en cuanto a todo lo otro. Si estamos en un partido de fútbol, en el contrario, en el tipo de piso, en si me la van a pasar o la tengo yo. Bueno, de eso se encarga el cerebro-cerebelo. Importante saber esto, división funcional del cerebelo, lo pregunto siempre. Parcial, final, siempre. Bueno, médula espinal es la última parte de nuestro sistema nervioso central. Ahí lo tienen dibujado, lo que está arriba es el tronco del encéfalo, lo que viene para abajo es la médula espinal. Bien, tiene tractos nerviosos, son acúmulos de nervios de forma aferente y de forma eferente. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? La parte sensoras o aferentes llevan señales nerviosas desde los órganos o desde las extremidades de los brazos hacia centros superiores. Es lo que vamos a sentir. Y la parte motora o eferente va a llevar señales nerviosas desde los centros superiores, la orden para hacer un movimiento o para sentir algo, hacia los órganos. Eso es lo más importante. La médula va a tener engrosamientos a nivel cervical y a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque ahí salen los nervios para los miembros tanto superiores como inferiores. Son 31 segmentos, es decir, 31 liñitas en cada... Entre medio de cada vértebra hay agujeros por los que salen los nervios. Seguramente lo repitamos, pero bueno, la médula va a tener una parte posterior sensitiva, una parte anterior motora y en el medio una parte vegetativa que tiene que ver con la parte de los órganos internos más que nada. Es decir, nuestra médula, que es como si fuera un tubo, va a tener en su parte posterior el sector sensitivo, en su parte anterior su sector motor y en el costado la parte vegetativa. Estos tractos nerviosos van a estar divididos en esos tres tipos. Como todo lo que venimos viendo del sistema nervioso, tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris va a estar en el medio con una forma de H y alrededor va a estar la sustancia blanca. Bueno, acá lo que tenemos es un gráfico de un poquito lo que acabo de explicar. Tiene dos astas. Las astas son como estos cuernitos que van para adelante. Las anteriores son motoras, las posteriores son sensitivas. Que ahí es donde se conectan los diferentes nervios. Y estas astas lo que delimitan son tres sectores, que es lo que hablamos antes. Un sector anterior que es motor, un sector posterior que es sensitivo y un sector lateral que tiene que ver con la parte autónoma, con la parte de el funcionamiento de los órganos. Bueno, acá tenemos lo que ya veníamos viendo, la diferencia entre sistema nervioso central y periférico. Vamos a pasar a la parte del periférico ahora. Bien. Ahí tienen divididos los nervios que salen. Recuerden que a nivel cervical y a nivel lumbar están los plexos, que es una acumulación mayor de nervios. Bien, a nivel periférico vamos a hablar del sistema sensor, de la parte motora y de la parte autónoma. Seguramente la parte autónoma quede en el próximo video, que en el apunte lo tienen bastante bien explicado, pero vamos a concentrarnos hoy por hoy en la parte de las sensaciones, lo sensor y lo motor. Bien, vamos a hablar un poquito del sistema sensor. Sensor tiene que ver con lo que vamos a recibir, con nuestras aferencias. Recuerden que lo aferente es lo que va del exterior de la periferia hacia la parte central. Vamos a tener receptores sensitivos en diferentes partes, como pueden ser los vasos sanguíneos y linfáticos, los órganos internos, los órganos de los sentidos, la piel, músculos y tendones. No nos damos cuenta de esto, pero tenemos sensores en todos lados. Lo que van a hacer, van a mandar información del interior y del exterior del cuerpo. Por eso, todo lo que acabamos de nombrar. Y van a poder desencadenar respuestas de distinto tipo. Respuestas inmediatas, según la necesidad, o almacenarse información.
¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, yo toco algo frío, caliente? Eso a veces no muevo la mano, pero yo ya voy sensando, voy guardando información de que si yo terminé de cocinar y toco la olla y va a estar caliente. Entonces guardo esa información para cuando lo necesite. Y esta información se va a transmitir a la médula, al tronco, al cerebelo, al tálamo o a la corteza, que son diferentes partes de mi sistema nervioso central que se van a encargar de emitir respuestas cuando son necesarias. Vamos a ver que cada una de estas partes tienen diferentes tipos de respuesta. Más adelante. Despacito, repasen lo que necesiten. Bueno, ¿qué tenemos acá? Los diferentes sentidos y lo que vamos a en cada uno de ellos detectar. Con el sentido de la vista, el órgano es el ojo y lo que podemos ver son color, forma, tamaños, distancias. En el sentido del oído, el órgano es el oído, sonidos, música, ruidos, lenguaje. Sentido del olfato, el órgano es la nariz, olores agradables y desagradables. El sentido del gusto, vamos a tener el órgano de la lengua, salado, dulce, amargo, soso, ácido, picante. Y con el sentido del tacto, el órgano es la piel y vamos a poder sentir si es suave, áspero, frío, caliente, blando, duro. Lo que tenemos abajo es el cuadro de receptores. Tenemos los mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, electromagnéticos y quimiorreceptores. Son diferentes receptores que van a sentir diferentes cosas. Los mecanorreceptores van a sentir la compresión y el estiramiento, los termorreceptores el frío y el calor, los nociceptores el dolor, el daño, los electromagnéticos van a recibir la luz de la retina y los quimiorreceptores concentraciones de gases, de gusto. Bueno, a la sensibilidad la vamos a clasificar de esta forma: en exteroceptiva, propioceptiva, viseroceptiva y profunda. En el apunte está bastante similar, según de donde lo lean puede estar parecido más o menos. La exteroceptiva tiene que ver con lo que procede de la superficie del cuerpo. Exteroceptiva viene del exterior. La propioceptiva tiene que ver con las sensaciones de las posiciones en la planta de los pies y el equilibrio. A ver, es muy importante tener sensibilidad de los pies para saber si estoy bien parado o mal parado. Muchas veces capaz no nos damos cuenta que nuestro propio cuerpo va sensando cómo estamos parados y hace ajustes para estar en una mejor posición o en una posición que no nos duela o en una posición que nos cansemos menos. Viseroceptiva tiene que ver con la parte de los órganos internos, las sensaciones de nuestros órganos internos. Y la profunda tiene que ver con las fascias, músculos, huesos y comprende también la presión, el dolor y la vibración. Eso es más interno. Bueno, cambio de planes. Vimos en esta clase toda la parte del sistema nervioso central. Hablamos un poco del periférico y hablamos de la parte somatosensorial, de la parte de sentidos, de sentir, de los diferentes receptores que tenemos. Nos queda para el próximo video la parte motora, que es re importante como profe de educación física, y la parte del sistema nervioso autónomo. Y con eso damos por cerrado el sistema nervioso.